Bienvenidos mis adorables noctámbulos a una nueva entrega de Pesadillas Fragmentadas. Soy Morgana, vuestra encantadora anfitriona, y esta noche os traigo una historia de venganza y dolor en esa horrible década de los 80s. ¿Cómo creéis que sobreviví a los 80 vestida de terciopelo? No quiero recordarlo. Imaginad esto, queridos. Un niño con el mundo entero a sus pies, hasta que un accidente lo marca de por vida. Pero no solo en su cuerpo. ¿Y qué pasa cuando la venganza se convierte en la única forma de respirar? Pues eso es justo lo que os contaré esta noche, pero no os preocupéis, os haré compañía como siempre. Aunque quién sabe, quizás si tenéis suerte, la oscuridad se convertirá en un abrazo intrigante. Así que como siempre, dejadme acompañaros. Cerrad los ojos, pero no demasiado, mis queridos mortales. Las sombras tienen sus propios secretos, y yo como siempre, tengo uno o dos para vosotros. El sonido del reloj en la cocina marcaba el paso del tiempo como un enemigo invisible. Tic-tac, tic-tac. Los segundos parecían eternos, alargándose más de lo necesario, como si el universo quisiera que Jonas estuviera completamente consciente de cada minuto que se deslizaba hacia el final de esa noche. En la radio, las distorsiones de The Cure se mezclaban con la estática, creando una atmósfera distópica que no hacía más que sino acentuar la oscuridad del lugar. En sus manos, Jonas sostenía con fuerza una vieja cinta de Van Halen, como si la música pudiera alejarlo de sus pensamientos, pero no la estaba escuchando. No había música que pudiera apagar las voces que retumbaban en su cabeza, esas voces que siempre habían estado allí, las risas burlonas, los suspiros de desprecio, las miradas de horror. 31 de diciembre de 1987, la última noche del año, y lo único que Jonas podía pensar era en el dolor, en el pasado que nunca había podido escapar. Desde el accidente todo había cambiado. La rueda del coche no solo le arrancó la mitad de la cara, sino que se llevó consigo su humanidad. La oreja izquierda, destrozada al instante, desapareció junto con una buena parte de su rostro, dejando una cicatriz que le atravesaba la piel, deformando su semblante de manera irreversible. A partir de ese momento se convirtió en una sombra de sí mismo, un paria entre los suyos. La piel quemada y rasgada, los músculos que ya no se movían como antes, las cicatrices que parecían hablar más que sus palabras. Su rostro ya no era su rostro. Los chicos de la escuela, aquellos que solían ser sus amigos, ya no lo veían de la misma forma. En su mirada había algo que había muerto ese día, y él también lo sabía. De pronto ya no era uno de ellos, era una cosa grotesca, un recordatorio viviente de que el destino no tiene piedad. Jonas no olvidaba ni perdonaba. Aquellos que alguna vez le dieron la espalda no lo habían visto sufrir, pero él había sentido cada golpe, cada mirada de horror. El dolor físico ya no era nada en comparación con el que había acompañado su vida después del accidente. La humillación constante, el aislamiento, las burlas. Había quedado atrapado en una pesadilla a la que nunca acababa. En su mente todo aquello se había transformado en un solo pensamiento. Venganza. Ya no importaba nada más. Esa noche de Año Nuevo, cuando los fuegos artificiales iluminarían el cielo, Jonas haría algo que nadie veía venir. El tiempo no era su enemigo, el enemigo era todo lo que había quedado atrás. Se puso de pie y miró a su alrededor, a su casa vacía, a los recuerdos que aún se colaban en las esquinas de las paredes. La casa que siempre había sido testigo de su sufrimiento, ahora sería el lugar donde su dolor se transformaría en algo diferente, algo mucho más oscuro. Había llegado el momento de cerrar el ciclo, de terminar con lo que había comenzado hace tantos años. No quería redención, no quería justicia, solo quería que aquellos a quienes una vez llamó amigos comprendieran el dolor que él había llevado consigo, la angustia que le había acompañado mientras ellos vivían sus vidas perfectas, como si nada hubiera pasado. Y ahora, mientras la cuenta atrás del reloj avanzaba, mientras la ciudad afuera se preparaba para celebrar la llegada del nuevo año, Jonas sonrió para sí mismo. Sabía que algo estaba por comenzar, algo que marcaría el final de una era, la suya. A medida que la noche avanzaba, el reloj marcaba las horas con precisión meticulosa. En las primeras horas de la madrugada, los ecos de las celebraciones se filtraban por las ventanas cerradas de la casa de Jonas, como un recordatorio de lo que él había perdido. El mundo seguía su curso, pero él no era parte de esa celebración. Para él la cuenta atrás no significaba el inicio del nuevo año, sino el final de una etapa que había durado mucho tiempo.
Jonas se acercó al espejo de su baño, esa pieza tan pequeña, pero que se había convertido en su tormento diario. Allí estaba, la monstruosidad que le recordaba a diario lo que la vida le había quitado. En un impulso, tocó su rostro con la yema de sus dedos, sintiendo la textura rugosa de las cicatrices. No solo estaba marcado físicamente, el daño había ido mucho más allá, a un lugar mucho más profundo. Recordó aquel accidente. Apenas tenía 10 años. Jonas cruzaba la vía para encontrarse con sus amigos cuando de repente el coche apareció de la nada. La rueda del vehículo lo atropelló con una velocidad brutal, pasando por encima de su rostro. Al despertar en el hospital, lo único que podía escuchar era el eco de su propio grito, la sensación de que el mundo se había detenido para siempre. Lo que no pudo oír fue la risa de sus compañeros cuando su rostro desfigurado se mostró en los medios, su imagen convertida en una burla. Jonas nunca olvidó ese momento. Lo vivió en su mente una y otra vez, reviviendo las miradas de miedo y repulsión. Con cada sonrisa de sus compañeros, él sentía cómo su humanidad se desmoronaba, cómo su vida dejaba de ser suya. Les divertía verlo como una caricatura viviente, alguien con quien se podían reír sin remordimientos. Y él, con el paso de los años, había acumulado esa furia como una carga. Ahora estaba en su casa, solo, y la escena se repetía una vez más. Pero esta vez no sería un espectador pasivo. Jonas había estado planeando cada uno de sus movimientos. Se había preparado durante semanas, observando, esperando el momento adecuado. Los chicos que le habían hecho la vida imposible, aquellos que le habían dejado cicatrices no solo en la piel, sino en el alma, estaban celebrando en sus casas, ajenos a lo que se venía. El teléfono móvil de Jonas vibró. Era el mensaje de uno de ellos, Brandon. Años atrás, Brandon había sido el líder del grupo. Había sido su amigo, el que lo llamó desde donde todo sucedió, el que hizo chistes crueles sobre su cara desfigurada. No habían hablado en años, pero Jonas sabía que esa noche sería diferente. Con una sonrisa torcida, Jonas respondió el mensaje. ¿Cómo estás, hermano? Nos vemos en la fiesta de Año Nuevo, ¿no? Te he reservado un asiento en mi sala de juegos. Hay algo que quiero enseñarte. No había fiesta, no había celebración, solo estaba él, un cuchillo de cocina escondido bajo la mesa y su mente rebosante de planos oscuros. Había preparado todo para hacerles ver lo que él había sentido, lo que él había llevado en el pecho por tanto tiempo. Pero lo que no sabían, lo que nadie podía imaginar, era que Jonas no solo quería vengarse, quería darles un espectáculo que jamás olvidarían. Mientras el sonido de la radio se mezclaba con las primeras explosiones de los fuegos artificiales en la calle, Jonas empezó a preparar el escenario. Una caja con fotografías viejas, algunos recortes, otras imágenes de momentos que nunca habían sido borradas de su memoria. Sacó una foto de su infancia, antes del accidente. Allí estaba, un niño sonriente, rodeado de amigos, la misma foto que él había guardado en su mente como una evidencia de lo que había sido, todo lo que había sido antes de que la vida lo arrollara. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Mark, uno de sus amigos que ya no lo miraba de la misma forma. En un tono condescendiente, le preguntó si iba a asistir a la fiesta, si ya había superado lo que pasó. Jonas dejó caer la foto al suelo, aplastándola con el pie. No iba a ir. Nunca más iría a ningún lugar con ellos. Solo quedaba una cosa por hacer. Esta noche Jonas los invitaría a todos a su casa y les daría el espectáculo de sus vidas. La puerta sonó 3 veces y Jonas se acercó a ella, con los nervios y la emoción a flor de piel. Sus ojos brillaban con una mezcla de satisfacción y furia. Habían pasado tantos años, pero esta noche finalmente todo llegaría a su clímax. Al abrir ahí estaban Brandon, Mark, Toby y Ellie, los chicos que en su momento habían sido sus amigos, o al menos eso pensaba él. Ahora solo eran una representación de todo lo que había odiado durante años. Estaban ahí, al igual que él, con la piel tensa por el frío de la noche, con sonrisas nerviosas, como si todo fuera una broma. «Vamos, Jonas, ¿nos dejas pasar o no?», dijo Brandon riendo. Su risa, que alguna vez le había parecido cálida, ahora sonaba como un eco, frío y vacío. Jonas se apartó dejando que entraran en su casa, un espacio oscuro adornado con luces de Navidad que parpadeaban débilmente. La música de los 80 sonaba a lo lejos, como un recordatorio de que el mundo afuera seguía con vida, ajeno a lo que se estaba preparando dentro de esa casa. «¿Qué tal, chicos? ¿Cómo ha estado la fiesta?», preguntó Jonas, mientras cerraba la puerta con una leve sonrisa torcida. Los chicos se miraron entre sí, sin saber si el tono de Jonas era amistoso o algo más peligroso. «Bien, bien», respondió Mark sacudiéndose la nieve de los zapatos.
Pero ya sabes, ¿eh? Lo típico. Aquí unos tragos, música y el maldito ambiente de Año Nuevo. ¿No vamos a ir a un bar después?, añadió Toby mirando a su alrededor, observando la decoración con cierto desdén. ¿A qué hora va a ser la fiesta real, Jonas? Jonas sonrió, esa sonrisa que él solo conocía, la que nadie veía en él desde el accidente. Una sonrisa cargada de veneno, de venganza. Una que ellos no habían notado, pero que estaba a punto de estallar. Lo que pasa, chicos, dijo Jonas con un tono que se tornaba cada vez más grave, es que esta noche tengo algo más interesante preparado que un bar. Brandon levantó una ceja. ¿De qué hablas? En ese momento, Jonas hizo un gesto con la mano y apagó la luz principal. Solo quedó la tenue luz de las velas, las cuales estaban dispuestas en círculos perfectamente calculados alrededor de la habitación. Las sombras danzaban sobre las paredes, distorsionando la realidad y creando una atmósfera inquietante. Los chicos se miraron, ahora conscientes de que algo no estaba bien. Esto es muy raro, Jonas, dijo Mark, claramente incómodo. ¿Qué clase de juego es este? Es el único juego que importa esta noche, respondió Jonas. Su voz ahora sonando más autoritaria, más peligrosa. La única regla es que no hay reglas, y el premio es la verdad. Toby soltó una carcajada nerviosa. Vamos, no seas dramático. Ya basta de rollos. ¿Qué quieres hacer? ¿Un juego de beber? Jonas se acercó a una mesa donde había un proyector encendido. Con un rápido movimiento apagó las luces y proyectó una imagen gigante de ellos mismos, pero no era la imagen feliz que todos conocían. En la pantalla, las fotos de su infancia se mezclaban con imágenes retocadas. Jonas, su rostro desfigurado después del accidente, y las burlas, las caras de ellos riendo mientras él se desplomaba en el suelo. La sala se llenó de imágenes del pasado, de los recuerdos que ellos pensaban que habían olvidado. ¿Qué es esto, Jonas?, preguntó Brandon, visiblemente incómodo. Su actitud cambió por completo, pero aún no lograba ver la amenaza que se cernía sobre él. Jonas se giró lentamente, con una mirada llena de odio contenido. Esto es lo que me hicisteis, ¿lo recordáis? Todos esos años de humillaciones, las risas a mis espaldas, la cara que poníais cuando no podía responder a las burlas, cuando me hacíais sentir como un monstruo. ¿Lo recordáis? Mark intentó dar un paso atrás. Jonas, esto no tiene sentido. Lo pasado, pasado está. No podemos cambiar lo que hicimos, pero, ya sabes, fue hace mucho. Jonas rió suavemente, un sonido bajo y lleno de rencor. No, Mark, no puedo cambiar lo que hicisteis, pero vosotros sí podéis cambiar ahora. Solo que lo que vais a ver esta noche será algo que jamás olvidaréis. Porque esta vez, yo soy el que tiene el control. En ese momento las luces parpadearon y el sonido de un teléfono sonó a través de la habitación, como una llamada a la oscuridad. Jonas caminó hacia el rincón de la sala, donde un teléfono antiguo descansaba. Lo levantó y la voz al otro lado de la línea fue lo único que rompió el silencio mortal que se había apoderado del lugar. ¿Estás listo?, dijo la voz susurrante, casi como un eco del propio Jonas. Es hora de que se enfrenten a lo que se merecen. Jonas sonrió. Sí, es la hora. El sonido del teléfono aún seguía resonando en el aire. Era un zumbido inquietante. El ambiente se volvió opresivo, pesado. Los chicos estaban atónitos, con la respiración entrecortada, esperando el siguiente paso del juego retorcido que Jonas les había planteado. Jonas caminó hacia ellos con la cabeza gacha, los ojos fijos en el suelo. Su respiración era profunda, pero no se veía en él la furia que momentos antes dominaba su cuerpo. La risa nerviosa de Toby se apagó rápidamente al notar el cambio en su comportamiento. De repente Jonas levantó la mirada y sus ojos brillaron de una manera extraña, como si estuviera viendo a través de ellos, no hacia ellos. Su voz cambió de tono, pasando de la amenaza contenida a una suave, casi melancólica. ¿Sabéis lo que es lo peor, chicos?, dijo con una calma inquietante. Brandon frunció el ceño, confundido, pero aún mantenía su postura desafiante. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué diablos está pasando aquí, Jonas? Jonas sonrió con suavidad, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Lo peor es que nunca fuisteis mis amigos. No me hacíais falta. Nunca me importaron esas humillaciones que pensáis que me hicieron daño.
Mark dio un paso atrás con los ojos abiertos de par en par. ¿De qué hablas? Claro que nos importaste, Jonas. Fuimos unos cabrones, lo sabemos. Pero esto es... ¿Qué estás diciendo? Jonas levantó una mano, pidiendo silencio. Lo que no entendéis es que nunca existió una venganza. En un parpadeo, las luces de la habitación se apagaron por completo, dejando a todos en oscuridad total. La música se detuvo. Un pesado silencio se apoderó del espacio y por un momento, Jonas desapareció del campo de visión. Nadie se movió. Después un sonido extraño, metálico, comenzó a llenar la sala. Era un sonido que todos reconocían, pero no podían identificar con claridad. Un clic, otro clic, seguido de una extraña vibración que recorría el suelo, como si el mundo estuviera retumbando bajo sus pies. Cuando las luces volvieron a encenderse, Jonas estaba en la misma posición, pero su rostro había cambiado de alguna manera. Algo no estaba bien. Había algo en sus ojos que no era humano, algo que les helaba la sangre. Los chicos intentaron gritar, pero ninguno logró emitir un sonido coherente. Lo que habéis hecho, lo que me hicisteis, no fue real. Jonas comenzó a caminar lentamente hacia ellos, su cuerpo erguido, pero su rostro deformado por algo indescriptible. Yo nunca estuve aquí. Todo esto es una fantasía. Fue entonces cuando la verdad golpeó a los chicos como un rayo. Jonas no estaba allí, no estaba en su casa, no estaba de pie frente a ellos. No había fiesta, no había celebraciones, no había música de fondo. Todo era un sueño, una ilusión nacida de una mente rota. Los chicos miraron a su alrededor, pero la habitación estaba vacía, sin muebles, sin decoración, sin nada. Estaban atrapados en un espacio sin salida. La oscuridad los rodeaba y el lugar al que habían llegado no era más que un sótano de una vieja casa en ruinas. Todo esto solo está pasando en mi mente, susurró Jonas, casi como si se hablara a sí mismo. Lo único real es lo que sucedió después del accidente. Lo único real es mi sufrimiento. Los chicos comenzaron a retroceder, desesperados. Al volverse, vieron una enorme pantalla proyectando imágenes del accidente de Jonas. La rueda del coche aplastando su rostro, la sangre, el dolor. Y en la última imagen, Jonas con su rostro distorsionado y una sonrisa retorcida, observándolos desde el borde de la imagen. Yo no era el monstruo, dijo Jonas con la voz rota. Nunca fui el monstruo. El sonido de las risas de sus amigos retumbó en sus cabezas. Las risas que siempre había escuchado, las que siempre seguían, incluso ahora, mientras ellos no podían recordar nada de lo que realmente había sucedido. Y entonces, como una ráfaga, la escena se desvaneció en la oscuridad. Al día siguiente el año nuevo había comenzado, pero algo se había roto para siempre en las mentes de esos chicos. Nadie recordaba cómo llegaron al hospital esa madrugada, ni cómo acabaron con el rostro pálido y los ojos desorbitados. La noticia de la desaparición de Jonas nunca llegó a ser confirmada. Nadie sabía lo sucedido con él, ni cómo había sido el accidente. Solo quedaron las huellas de unas viejas fotos, ya rasgadas por el tiempo, con la imagen de un niño sonriente que jamás había sido parte de esa historia. El frío de la madrugada se apoderó de todo, y en algún lugar, en algún rincón olvidado de la mente, Jonas aún observaba, esperando su turno. Y así concluye otra noche de pesadillas fragmentadas, mis adorados mortales. Si has sentido algo extraño en la piel, o tal vez un escalofrío recorriéndote la espalda, no te preocupes. O bueno, mejor dicho, preocúpate, porque a veces lo que nos persigue no son fantasmas, sino nuestros propios pensamientos. No olvidéis seguirnos, porque en Pesadillas Fragmentadas siempre hay un espacio para otra historia. Y si la próxima vez no logras dormir, al menos nos habrás tenido en tus pensamientos. Y si alguien te pregunta si estás bien, ríe mucho. Eso suele desconcertar a cualquiera. A mí me encanta. Nos vemos la próxima noche. Y recordad, nunca dejéis la puerta del sótano sin cerrar, por si acaso. Hasta entonces, mis queridos insignificantes mortales, os dejo con las sombras. No os preocupéis, siempre os están esperando.